Saludos, saludos familia linda, espero que estén muy, pero muy bien. Amigos, en el día de hoy, como pueden ver, me encuentro en casita y son las 12 del día por acá, así que voy a estar almorzando, bueno, preparando lo que me quedó de la comida de ayer para entonces almorzar hoy, porque esta mañana ya se trabajó, fui a un trabajo que tenía que hacer, luego también hice algún mandado que tenía que hacer por la ciudad. Entonces regresé para la casa para almorzar porque ya a las 3 de la tarde tengo que regresar al otro trabajo porque tengo que grabar una promoción para un concierto que vamos a estar haciendo el viernes. Déjenme ver. El viernes viernes 6 de diciembre estaremos dando un concierto especial dedicado a los cantos de Guaguancó, recordando las tradiciones de las voces de nuestra rumba. Bueno, es un concierto que vamos a estar haciendo con una de las agrupaciones a las que pertenezco, Rumba All Star. Vamos a grabar esa promoción. Luego tenemos un ensayo para un programa de televisión que vamos a estar grabando también, que eso ya será para la próxima semana, pero bueno, grabaremos la promoción hoy, luego el ensayo y ya estaré regresando para la casa o tal vez haciendo algún que otro recorrido por la ciudad buscando algo. Así que espero que me acompañen hoy. Acá estaré almorzando y luego se irán conmigo por toda la ciudad recorriendo a ver cómo va el día de hoy. Bueno, por cierto, aquí les estaba preparando, esto es col o repollo dependiendo de la zona en el país donde uno viva. Ya aquí era un poquitico más grande, ya aquí yo le voy quitando las capitas así y también le quito este centro que es durito y la verdad no me gusta. También tengo por acá el arroz que lo voy a calentar ahora y aquí un poquito de pollo que me quedó del día de ayer. Bueno, me quedan dos pedacitos de pollo que eso será lo que estaré almorzando y ya comiendo luego en la noche cuando regrese. Será arroz con pollo y ensalada de col. Ah, también, como siempre, ustedes saben que acá no nos perdemos del plátano frito. Estaré friendo estos platanitos, bueno, plátano burro. Aquí somos muy de comer platanitos fritos y demás, así que estaré friendo eso y la comida está súper genial para hoy. Quiero ver si les puedo hacer un video también así, cocinando, pero ya a mi manera. Normal, tranquilo, cocinando y conversando un poco con ustedes. También me han pedido que les muestre cómo cocina mi mamá y demás. Pues sí, ese videito se los voy a estar dejando aquí en el canal también. En estos momentos ella no se encuentra por acá porque está visitando a mi hermana, echándole un ojito como ustedes saben, porque también tiene que estar por allá y eso, pero bueno, hasta el momento todo bien. Así que me pongo en función de preparar y así seguimos conversando por acá. La verdad yo siempre hago esta operación así, cojo la col, la pongo así una arriba de la otra. La verdad me gusta siempre así en la comida organizar, que la comida como que me quede así organizadita, no sé si será la palabra, pero sí. Bueno, en lo que voy hablando aquí un poquito con ustedes, también voy preparando la ensalada. Voy a hacerla aquí, la ponemos aquí, luego le echo un poquitico de vinagre, aceite, sal por acá. Ahora vamos a freír nuestros plátanos, que por cierto, qué malo están. Dios mío, es que son cáscara nada más, literalmente. Vamos a pelarlo. Miren esto, es que están nuevos. No sé por qué en esta etapa del año siempre están tan malos los plátanos. Y últimamente, ahora ustedes me ven así encerrado aquí. Si estamos en temporada de invierno, ¿por qué razón hay tantas guasazas y moscas? La verdad no lo sé, porque en este tiempo casi siempre las guasazas y las moscas suelen perderse, no estar. Estuve mirando ahí en Google cómo eliminar guasazas y demás. Y encontré como una fórmula en la que echan en un vaso agua, azúcar, vinagre y un poquito de detergente, lo remueven y ahí las guasazas se van posando y se van matando. Y es lo que tengo acá. Como pueden ver, lo puse esta mañana y miren, esto es lleno de guasaza. La verdad no es una imagen bonita, pero es lo que es. Ya ahora, en cuanto ya me vaya para el trabajo, lo voy a botar. Y literalmente no me gusta abrir mucho la casa por eso, porque entran las guasazas, las moscas,
y yo soy, no me gustan las moscas, no sé por qué. Me pongo fatal cuando veo una mosca y el sonido que hacen y que es un insecto asqueroso, asqueroso porque se posa en cualquier lado, lo mismo arriba de la comida, en ese fecales, en cualquier lado. Para mí es un insecto asqueroso, bastante asqueroso y literalmente trato siempre de tener donde yo viva, la casa lo más cerrada posible. Hay días que sí abro para que entre el sol, se vaya la humedad o lo que sea y entre el sol, bata el aire y demás, pero casi siempre mantengo la casa cerrada para eso, para que no entre ningún tipo de insecto, ni mosca, ni mosquito, ni guasasa, pero los que más me molestan en verdad son las moscas, no sé por qué. Tengo la costumbre, la manía en que las mato, literalmente las mato. No las permito. Bueno, seguimos aquí en la cocina, ya que me fui un poquito del tema. Voy a estar friendo las chicharritas, como le decimos aquí. Prendimos acá el fogón, ponemos la sartén a calentar. Amigos, y en lo que vamos esperando que se caliente la grasa para echar las chicharritas, bueno, les digo que esta mañana cuando iba saliendo para el trabajo vi una escena que en verdad yo nunca en mi vida había visto en Cuba. Una persona que evidentemente había consumido alguna sustancia, algún estupefaciente, porque les voy a estar dejando imágenes acá. Literalmente no, era una cosa que yo decía, es que no puede ser. En verdad, cuando yo me mudé para este barrio, sí, la gente me había dicho que se podían ver ese tipo de escenas, pero en toda mi vida yo nunca había contemplado una escena así, una persona en ese estado en el que lo están viendo ahora. Y sé que por aquí hay esa situación de la cual yo no tenía conocimiento hasta que vine a vivir para acá. Quisiera un poco más adelante tocarle ese tema acá en el canal y ver si le puedo grabar un videito lo más real posible de lo que tiene que ver con ese tema, pero para mí la verdad fue muy impresionante ver esa persona en ese estado, porque es que no estaba en su centro, estaba en otro lado, lamentable la verdad. Ya se calentó la grasa, vamos a echar las chicharritas, se vayan friendo ahí poco a poco. Una de las cosas que también me tienen bien contento en el trabajo en el que vamos a estar visitando hoy es que me dieron la oportunidad de cantar un tema. En verdad todavía no me lo sé completo, poco a poco ahí me lo voy aprendiendo porque es en lengua africana, en un idioma que no domino la verdad y las palabras son un poco complejas. Es como que te lo tienes que aprender palabra a palabra. Si ven que no estoy mirando la cámara es porque estoy aquí, ven, mirando las chicharritas y demás. Te lo tienes que ir aprendiendo palabra a palabra. Ya lo tengo más o menos seguro, pero ustedes saben, hay que practicarlo bastante porque en el momento en que esté en escena, en el momento en que haya que hacerlo ya uno solo como tal, sí tiene que quedar perfecto. Y entonces también creo que eso lo estaremos hoy tocando en el ensayito de hoy. Y es un tema bonito, un tema con el que se abre un espectáculo que hacemos acá con Rumba All Star. Si tengo un chance se los voy a estar cantando por acá. Y también ahora estoy recordando de que cuando salí esta mañana al otro trabajo y hacer los mandados que tenía que hacer, me encontré una suscriptora del canal. Yo iba por allá, por playa, bueno, esto es playa también, pero bueno, por la zona de Quinta Avenida, por allá, y voy caminando en función de un mandado y me encontré una suscriptora, Cacha Caridad, que se las voy a estar dejando por aquí en una fotico, y ya me he encontrado 2 suscriptores del canal, personas que no conozco. La verdad yo no pensé nunca encontrarme personas que me conocieran como que, te he visto en YouTube y demás, y eso, la verdad no. Y me sucedió la semana anterior en el video que les puse donde me encontré 2 suscriptores, los muchachos que me saludaron amablemente, súper bien. Y hoy que me encontré a Cacha, que también súper amable. Y yo súper contento, le pedí que nos hiciéramos una foto para ponérsela por aquí y súper contento. La verdad nunca pensé que las personas me pudieran reconocer así por acá o por YouTube y demás. Me dice, sí, yo te sigo en YouTube y eso. Y yo súper contento. Por cierto, que yo nunca promociono mi Instagram. Por favor, síganme en mi Instagram a ver si crecemos allá también como comunidad, porque eso también me da una facilidad de que en algún momento, en algún futuro, poder también hacer
algún que otro ingreso, ¿por qué no? En el Instagram también, que siempre es necesario alguna que otra posibilidad de hacer una promoción o lo que se pueda hacer por allá. Así que vayan ahí. Mi Instagram es igual que aquí, Raylon Henry. Ahí me pueden encontrar. Quisiera hacer un loguito en el que yo les pueda poner por acá, por la pantalla, en los videos, tanto el Instagram y el YouTube, para así incentivarlos a que se suscriban y demás, y me sigan también en el Instagram, a ver si crecemos por allá y creamos una comunidad bonita, porque ya les digo, también eso me sirve para echar para adelante y lograr cosas, ¿por qué no? Los quiero, así que los espero por allá por el Instagram. Síganme, Raylon Henry, ahí siempre estoy subiendo alguna que otra fotico, alguna que otra actualización del día a día y demás. Déjenme ver que se me quema esto, Me acabo de dar cuenta de que hice las cosas al revés. Tenía primero que haber calentado el arroz y luego que haber freído las chicharritas. Porque ahora tengo que sacar la grasa que nosotros tenemos acá, este pomito en el que echamos la grasa de freír. Entonces tengo que sacar la grasa y luego montar el arroz ahí en la sartén para calentar. Parece que cayó algún poquitico de agua en la grasa porque me salpicó un poquito, pero bueno, no pasa nada. Ya una vez hecho esto, pasamos a sacar el arroz de allá. El arrocito que me quedó de ayer, que cuando regrese tendré que hacer un poco de arroz, lo ponemos acá para calentarlo. Ahora vamos a poner a calentar el pollito, que ahí sí lo pongo a calentar ya completo. Pollito que yo me invento ahí a mi manera. Bueno, ya se calentó el pollito, así que ahora vamos a coger el pollito más grande para ahora y el más pequeño para la noche. Ya la comida está lista. La ensaladita aquí y por acá también. Estamos listos para comer ya. Me voy a lavar las manos, que lavarse las manos, porque y estamos listos para almorzar. Yo aquí dejo un momento que se enfríe la comida. Miren cómo me quedó pollito. Bueno, miren, ese pollito lo tengo hecho desde ayer, pollo, las mariquitas, como le decimos aquí al plátano verde frito, el arrocito y ensalada de col, que yo soy muy de ensaladas. Eso sí me gusta mucho, sobre todo la lechuga, la col, el tomate, son así los que más me gustan. Coméntenme aquí si les gusta la comida caliente o la comida ya fría. Cuando me refiero a fría es que uno la calienta, pero ya deja en que se le vaya el calorcito ese y demás, y está ya así como muy fácil de comer, o son de los que les gusta comer la comida bien caliente. Vayan dejándomelo aquí en los comentarios. La verdad yo sí dejo que la comida se enfríe un poco porque me gusta sentir el sabor de la comida, no me gusta eso de estar comiendo. El otro día estaba viendo en redes sociales a una persona comiendo y la comida estaba tan caliente que literalmente yo decía, es que no está disfrutando la comida. Se ponía la comida en la boca y era soplando porque literalmente es que estaba muy caliente. Yo soy de los que me gusta esperar tranquilamente que la comidita se enfríe y luego me la como con toda la tranquilidad del mundo, literalmente. Ustedes son de los que cuando comen dejan el pedacito de carne para el final, para quedarse con el sabor del pedacito de carne, o se comen todos juntos al mismo tiempo. Ya comí y he llegado a la conclusión de qué mal yo cocino, pero qué rica me queda la comida. Tengo que ponerme en función de irme, que hay que ir a trabajar. Y después de comer hay que ponerse a freír. Por cierto, que para grabar la promoción de hoy tengo que llevar pantalón blanco. Aquí está. Uno de esos dos. Y la camisa y los zapatos, el director la lleva. Vamos a separar aquí el pantaloncito que nos vamos a estar poniendo. Déjame ver. Creo que me voy a poner este, porque este
no me queda todavía. Tengo que mandarle a arreglar la cintura, lo que es la cintura. Así que pantaloncito blanco ya separado. Y yo he hecho el pantalón que me voy a llevar, me lo llevo en la mochila. Porque como nos vamos en transporte público, ahí te arriesgas a que te ensucien el pantalón y demás, porque allí, ¿sabes? Es todo el mundo uno arriba del otro y puede venir uno que haya andado con cemento o demás, o cualquier cosa. Ustedes saben que el blanco se ve de donde quiera, atrae absolutamente todo, cualquier toquecito se ensucia. Entonces, para llegar lo más limpio posible, yo me lo llevo en la mochila y donde voy a ir a hacer el trabajo, me cambio y a ver si les puedo grabar para que vean algo de la promoción que vamos a estar haciendo hoy. Nos vamos para la calle, ya. Bueno amigos, ya estamos en la calle, camino a La Ceguera en busca de un carro, una guagua, lo que sea, para llegar al trabajo. Todavía estoy a tiempo, pero igual no me puedo entretener ni nada de eso para poder llegar a tiempo, valga la redundancia. Así que ya subimos nuestra lomita y allá se ve La Ceguera. Por aquí la entrada de lo que es Ciudad Libertad y a luchar nuestro transporte. Y por aquí La Ceguera está pelada, como decimos nosotros, no hay nadie. Lo que significa que ya pasó una guagua hace poco. Como quiera, estamos a tiempo todavía, así que puedo esperar un rato ahí que pase la guagua para ahorrarnos unos piticlines, o ya si se me aprieta mucho el tiempo sí tendré que coger una máquina, sí o sí. Vamos a ver. Hora de cruzar. Bueno, paró por allá una gacela, a ver si me da tiempo. A ver si me da tiempo a cogerla. ¿Con 23? Uy. Finalmente tuvimos que irnos en una máquina porque vamos a llegar tarde si sigo esperando. Bueno amigos, por fin nos bajamos de la máquina. Ahora tenemos que bajar hasta 19, estamos en 23 y voy para paseo entre 23, no, para paseo entre 21 y 19. Así que, y al parecer no hay corriente aquí, porque cuando hay un policía ahí en el medio de la calle, es que aquí en esta zona no hay corriente. Ustedes saben, esto es Vedado, Paseo y 23, ahí pueden verlo. 23 y Paseo, como lo conocen todos. Y allá, el policía de tránsito haciendo su respectivo trabajo, porque no hay corriente, evidentemente. Los semáforos están apagados. También esa es una de las suertes de tener trabajo, que nunca te enteras cuando se va la corriente. Si se va, se fue, no estás en la casa. Ya cuando regresas debe haber corriente. Miren esta avenida, qué bonita. La avenida Paseo, una de las avenidas más importantes, sobre todo de esta zona de acá, en el Vedado. Casi no tiene bache, yo diría que no tiene bache. Déjenme apartarme y miren el separador tan amplio que tiene en el medio. Separador mucho más amplio que la misma calle. Tiene esta calle de este lado de 2 vías que va hacia acá, y de aquel lado la calle igual de 2 vías que va hacia abajo. Nosotros vamos para esta calle que viene aquí, sería 21,
y 19. Nosotros vamos para esta intersección. Y se pueden dar cuenta cómo cambia aquí la arquitectura total de lo que es las construcciones por acá. La verdad no sabría decirle de qué tiempo son estas construcciones, pero es que cambia totalmente, totalmente. Déjenme mostrarles un poquito. Todavía tengo como ya estoy muy cerca ya del trabajo, tengo un chancecito para grabarles el tipo de construcciones que hay por acá. Pueden ver que es mucho más antigua de la que veníamos viendo cuando veníamos en el carro. Algunas imágenes que le tomé eran construcciones ya totalmente modernas y estas son un poco más antiguas. Miren este tipo de casas y demás, tanto de un lado como del otro. Ahí pueden ver en el otro lado de la calle que también las construcciones son las mismas. Miren, justo estoy parado en el separador. Miren la amplitud que tiene la calle. Lo que es la calle es mucho más pequeña que esta parte aquí del césped del separador. Muy amplio esto aquí. Me imagino que en su momento era, hoy en día es una zona residencial, pero en su momento también lo fue. Y por el ancho que tiene esta zona de acá del medio, evidentemente esto era una zona donde las personas seguramente se sentaban y venían a pasar largo rato con su familia en la tarde y demás, porque es muy ancho el césped del separador, tanto el césped como de este lado como la parte que es de asfalto, muy ancho. Ahí pueden verlo. Y así se extiende para arriba la calle, lo que le llamamos aquí la calle Paseo. Bueno, según estuve leyendo en Wikipedia, esta zona se comenzó a construir, a hacerse los planos en 1860 y ya cogió mucho más auge en 1920, que fue donde se empezaron a hacer todas estas construcciones que podemos ver, que ya les decían eran un poco antiguas en comparación con este carrito que va aquí. Miren qué moderno y grande es. La verdad, ¡buah! Últimamente los lujos que hay en la capital, en La Habana, con los autos, es una locura. No sé, no alcanza a verlo ahí, pero son una locura, la verdad, muy buenos. Bueno, ahí están los muchachones y estamos llegando. Siempre seguro. Bueno amigos, aquí es donde vamos a estar grabando la promoción para el trabajo que vamos a estar haciendo el viernes. Y es un lugar, bueno, ya hemos estado aquí anteriormente tocando, la verdad, y es un lugar bastante bonito. Pueden ver ahí un bar abajo, muchas escaleras habrá que subir ahora, pero sí, ya anteriormente habíamos estado aquí. Fangio, Habana. Bueno, esta fue la ropita que tocó en el día de hoy y ahora vamos a grabar la promoción. Aquí entre las flores cantaremos, hermano, cantaremos y bailaremos, cantaremos, hermano, un bonito guaguancó. Familia, este viernes 6 de diciembre en el Fangio Habana, aquí en Paseo, entre 19 y 21, un concierto especial con Rumbo al Estar, coro de guaguancó, tocando las voces lindas de nuestra rumba. No se lo pierdan, familia, vamos a estar aquí, ¿oíste? Óyelo bien, óyelo bien. Guaguancó, óyelo bien. Óyelo bien, óyelo bien. Guaguancó, óyelo bien. Fangio Habana, viernes 6. Guaguancó, óyelo bien. Óyelo bien, óyelo bien. Guaguancó, óyelo bien. Vele, vele. Vele, vele. Vele, vele. Vele, vele. Bueno amigos, ya terminamos de grabar la promoción, fue rápido. Así que ahora nos vamos para otro lugar que ahí sí vamos a ensayar. Va a ser un poquito más tiempo,
porque sí es ensayar algo que se va a montar creo que en un programa de televisión que vamos a tener dentro de 2 sábados, más o menos unos 15 días creo que. Por aquí andando con el bailarín de la agrupación, el Chino, el mejor bailarín del mundo. No tanto. Bueno amigos, y ahora estamos aquí en una terraza en la cual a veces damos algún que otro conciertico en esta zona aquí detrás, pero quiero mostrarles La Habana desde aquí arriba. Es que se ve muy distinta y diferente. Pueden ver, miren el vistón este. Es que desde las alturas es otra cosa. Allá podemos ver la Torre de K, que es como se llama el hotel este que está aquí en construcción, pero es que es totalmente distinto la vista de la ciudad desde aquí arriba. Nos agarró la lluvia y estamos esperando a que escampe. Aquí el bailarín meteorólogo ahora. Háblate, Rubiera. Yo explicaba que aquella nube entra al borde, donde termina la nube, y ahí para allá es alta presión. Si no, pregúntenle A Rubiera, a que tú fuiste que le diste clase. Gracias a Dios escampó un poco porque cayó un agüita bastante fuerte. Bueno amigos, así vamos terminando un día productivo por acá. Pudimos ir a los 2 trabajos sin ningún tipo de problema. Ya finalmente comenzó a llover, como pudieron ver, y pudimos ensayar algo ahí ya una vez que pasó la lluvia. Así que si disfrutaste de este video tanto como yo, te pido que no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme un enorme like. Desde la calle 23, ahora nos vamos para La Ceguera. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.